Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va la semana? Bien. Bastante lluvia, ¿verdad? Pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que pueda un poco expresar lo que Dios, pues, en lo personal, ¿no? Me llamaba la atención, pues, una parte que estaba leyendo y bueno, si gustas acompañarme, por favor, aquí en la carta a los Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2, verso 12. Quizás es algo que ya la mayoría conocemos, hemos leído o hemos escuchado también, pero me llama la atención bastante esta parte, y el encabezado dice reconciliación por medio de la cruz, ¿no? Y es importante, ¿no? Poder recordar un poco esta parte, ¿no? Yo en lo personal, cuando lo leí por primera vez, me identifiqué bastante y yo quisiera comenzar aquí para poder llegar al punto, ¿no? que quiero llegar. Dice en el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y quisiera un momento que viéramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: fiel es Dios, ¿no? El otro día vimos un poco de esto, ¿no? Pero me sigue llamando bastante la atención, ¿no? Como aquí, pues cómo empieza este versículo, ¿no? Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y como te decía, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Meditar, ¿no? En lo que en estos versículos de Efesios nos habla. Es bastante claro, ¿no? Yo cuando por primera vez, en mucho entendimiento, sin mucho conocimiento de la Biblia, del Evangelio, de la palabra de Dios, del plan de Dios para mi vida, no entendía realmente nada, ¿no? Pero es bastante claro, ¿no? Lo que aquí el apóstol Pablo habla en esta carta, ¿no? De cómo es nuestra condición, ¿no? De cuando estábamos sin Cristo, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y creo que es bastante, pues, triste, ¿no? La vida alejada de Dios, como dice aquí literalmente, sin ninguna esperanza, ¿no? Por eso dice: fiel es Dios, ¿no? Fiel es Dios, Dios siempre ha sido fiel, ¿no? Dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y meditando en esto, ¿no? Como la bondad de Dios, la misericordia de Dios, como, pues, a pesar de nuestra condición, ¿no? En esa, pues, como te decía, en esa vida, pues, tan triste, ¿no? Tan vacía, alejada de Dios. Por eso es importante el versículo 13, ¿no? Regresamos a Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y aquí, como decía hace un momento, podemos ver cómo es pues la fidelidad de Dios, ¿no? para con nosotros, ¿no? Que no importando, ¿no?, lo que hacíamos o cómo vivíamos o cómo estábamos, ¿no?, y como leímos más atrás, ¿no?, pues sin esperanza y sin Dios, ¿verdad?, en el mundo, ¿no? Pero yo a lo que voy es a esta parte, ¿no?, a esa reconciliación, como vimos también de porque Él es nuestra paz, ¿no? Pablo aquí está hablando, es importante también lo del versículo 11, como dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿no?, los que no conocíamos a Dios, los que no realmente no sabíamos tanto de Dios, y para mí en lo personal esto fue muy especial, y ahorita en este tiempo pues es bastante especial, ¿no?, porque es importante pues traer a la memoria, ¿no?, como hay un antes y un después, ¿no? Estaría por demás estar hablando, ¿no?, de pues, cómo es una vida alejada de Cristo, ¿no? Yo al punto que voy es, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y si seguimos retomando la lectura en el verso 16, dice: y mediante la cruz reconciliar. Esto es muy importante, ¿no? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque antes estaba hablando de los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Pero a mí lo que me agrada con todo esto, lo que yo entiendo, cómo es que Dios, ¿no?, Cristo mismo, aboliendo en su carne las enemistades y ese muro de separación y esos mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no?, dice, o sea, cómo Él derribó esa pared, ¿no?, de separación, aquellas cosas, ¿no?, nuestro mismo pecado, nuestra misma maldad, nuestra misma rebelión, nuestra transgresión, todo eso fue quitado, ¿no? Y en el verso 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ¿no? O sea, extraños, ¿no? Extranjeros y extraños. O sea, así que ya no somos extranjeros. Es importante, ¿no?, lo que venimos leyendo, porque dice que, por tanto, acordaos, ¿no? Acordaos de que en otro tiempo, quizá en otro tiempo, sí, éramos extraños, éramos ajenos, vivíamos alejados, de Dios, éramos ajenos a los pactos, a las promesas, no había esperanza. En lo personal, esto a mí me cayó como, ahora sí como se dice, ¿no?, como anillo al dedo, ¿no?, como un vaso de agua en el desierto, ¿no?, porque esta era mi condición, ¿no? Y leyendo, ¿no?, esta parte de que así que ya no sois extranjeros ni extraños, ¿no? Ya no lo somos, ¿no? Cristo, hemos leído que aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en la ordenanza, ¿no?, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
o sea, de los incircuncisos y de los de la circuncisión, o sea, un solo hombre. Y yo a lo que voy es a esta parte. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo leía una parte, ¿no? Espero que lleguemos, ¿no? Me tocaba bastante esta parte de que, pues, tengamos bien en cuenta, ¿no?, que ya no somos extraños, ya no somos ajenos, ya no somos extranjeros. Hemos visto que, yo me quiero quedar con esta parte pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero, ¿no? O sea, no dice el pero, ¿no? Pero sí dice, habéis sido hechos cercanos. Y me acordaba de este texto que leímos la otra vez, de que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido para hoy poder tener una esperanza viva, para hoy poder ya no estar como antes, sin Cristo, sin esperanza, ya no estar ajenos, ya no estar, podemos participar de las promesas, de los pactos, ¿no? Las promesas de Dios son para ti, las promesas de Dios son para mí. Dios tiene un plan que es perfecto, ¿no? Y por eso es importante lo del verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Y yo hay algo que la verdad quiero confesar ahorita, ¿no? Edificados, ¿no? Hay gran diferencia de edificados o edificados. Bueno, yo traía un lío, la verdad, pero espero que podamos dar en esta tarde-noche ya la importancia de ser edificados, ¿no? Edificados, como dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo vimos más atrás, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, como aboliendo en su carne, ¿no? Él mismo ofreciéndose, Él mismo entregándose justo por los injustos, ¿no? Y si algo quiero hablar en esta noche es el fundamento espiritual, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Él mismo, lo que en este caso, lo que para mí era imposible, lo que para mí estaba lejos, lo que para mí era difícil de creer, incluso hasta difícil de ver, ¿no? Con Cristo ha sido posible. Por eso es importante, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora en Cristo es el hoy. La Biblia nos enseña que hoy es el día de salvación. Y si algo en esta tarde quiero pues transmitir es esta parte, ¿no? De ser edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿sí? Cristo, como dice aquí, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, nuestra torre fuerte, nuestro más alto refugio en el quien confiar. Hay una parte aquí que me gustaría ver en Hechos capítulo 4.
si algo quiero transmitir es el fundamento espiritual. Nos han estado hablando varias cosas, ¿no? Es palabra de Dios. Nos han estado hablando de tener nuestra mira en Cristo Jesús. El otro día nos compartieron, bueno, yo en lo personal era algo que escondido nada sirve, ¿no? Escondido nada sirve. A mí me tocó bastante esa frase que el otro día nos compartían y meditando un poquito en lo que se ha venido hablando y algo que yo leía y me llamó la atención bastante y desarrollaba este pensamiento, ¿no? Y lo personal pensaba en la importancia de recordar estas cosas y de que nuestro fundamento, como dice Jesucristo mismo, siendo la misma, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesús es nuestra base, ¿no? Ahí tenemos que edificar, ¿no? Ahí tiene que estar nuestra fe, nuestra confianza, ¿no? Y me gustaría ver aquí en Hechos, en el capítulo 4, en el verso 8, vimos también, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí hay una historia, ¿no? Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Yo veía, ¿no? Dice que empezamos en el verso 8 como Pedro, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, haciendo pues su defensa, ¿no? Aquí dice que eran interrogados acerca de una sanación, de un milagro, ¿no? Muy interesante la historia, quizás un milagro que ya muchos conocemos también y hemos leído, pero cabe resaltar el denuedo, ¿no? De Pedro, como por la llenura del Espíritu Santo y por la comunión, ¿no? Porque vimos al principio, fiel es Dios, ¿por qué? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿no? Yo aquí veo pues una plenitud, ¿no? Una comunión. De hecho, por eso leímos hasta el 13 y les reconocían que habían estado con Jesús. Como es notorio, ¿no? Dice que la gente reconocieron que eran hombres, que a pesar de su condición, a pesar de que
no tenían estudios y a pesar muchas cosas, ¿no? Reconocían que habían estado con Jesús. Pero yo a lo que voy es a esta parte, ¿no? Cómo con esa llenura del Espíritu Santo, cómo con ese denuedo y aquí pues bien claramente, ¿no? Dice, les hace en esa defensa, ¿no? En ese alboroto también, ¿no? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿cómo dice? A quien vosotros crucificáis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra que reprobada por vosotros los edificadores. Ellos mismos rechazaron, ellos mismos no hubo cabida, ¿no? En sus corazones, no hubo aceptación. Rechazaron al autor de la vida. Pero aquí vemos, ¿no? Dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano, por él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido ¿a qué? A ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y creo que es bastante claro, ¿no? Como te decía hace un momento, cuando yo leí Efesios capítulo 2, y en la invitación es a esto, ¿no? A no rechazar, a no menospreciar, ¿no? Como te decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿no? Edificados. Que busquemos tener un fundamento espiritual, que busquemos depositar nuestra confianza en Jesús plenamente. Yo sé que a veces cuando no hay mucho convencimiento, cuando hay más dudas, cuando hay más temores, cuando hay más nuestra parte, creo que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Yo leyendo esto, ¿no? Me tocaba bastante esta parte de que aboliendo en su carne las enemistades, aquellas cosas, ese muro, imagínate, Cristo ya quitó ese muro de separación, ya no está. Es importante, ¿no? que podamos entender en nuestro corazón que es ahora en Cristo, ¿sí? Que Él es nuestra paz. Que aunque haya gente que no quiera creer, que aunque haya gente que rechazó, como aquí Pedro le hablaba a estos hombres, ¿no? Vosotros crucificáis, ustedes. Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es digno de nuestra confianza, ¿no? Esto es digno de que busquemos ser edificados. Como vimos, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, Cristo mismo. En Él tiene que estar, como nos hablaban, ¿no? Hace unos días atrás, nuestra mirada, ¿no? Nuestros ojos puestos, los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es nuestro referente. Hay una parte aquí, ¿no? Para apoyarme en Mateo
Mateo, por favor, en el capítulo 21. Es una parábola que dice, es la parábola de los labradores malvados. Dice en el 33, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Verso 35. A los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Verso 37. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y esto nos ayuda a ilustrar un poquito, ¿no?, lo que Pedro, ¿no?, como con el denuedo lleno del Espíritu Santo, ¿no?, les decía: vosotros, ¿no? A quien vosotros crucificaste, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada. ¿Por quién? Por ustedes, los edificadores. Es una parábola que aquí Jesús se está refiriendo, y creo que ya esto nos ayuda bastante, ¿no?, a entender, ¿no?, cómo Jesús utilizó esta parábola y nos habla de esos siervos, ¿no? Y dice que a uno mataron, golpearon, apedrearon, envió a otros siervos y de la misma manera volvieron a hacer. Dice, finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mí. Pero estos labradores, dicen, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle. ¿Y qué? Apoderémonos de la heredad. Dice en el verso 40, ¿no? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? En el 41, ¿no?, ya respondieron aquellos a quienes les estaba refiriendo esta parábola. Le dijeron: a los malos destruirá, ¿cómo? Sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en el verso 44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué pasará? Dice otra versión: le hará polvo, ¿no? Una vez escuchaba, ¿no?, es mejor caer sobre la roca, ¿no? Entendemos, ¿no? La roca es Cristo, ¿no? Es mejor caer sobre la roca. Dice, por tanto, dice, el que cayere sobre esta piedra
será quebrantado. Tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de poder ser llamados, de poder ser hechos cercanos, de que esa pared, ese muro de separación, eso que nos separaba de Cristo, nuestros más, nuestros menos, o sea, Cristo lo abolió, Cristo lo quitó, Cristo quitó eso, y hoy tenemos la oportunidad de poder ser hechos cercanos. Y yo quiero invitarte, ¿no? Como el apóstol Pablo exhortaba, ¿no? A no desechar la gracia, ¿no? A esta ilustración que tenemos en esta parábola, ¿no? De los labradores malvados, cómo se aprovechaban, y esto podemos entenderlo, como con los profetas, los hombres de Dios, como Dios preparando, ¿no? No hicieron caso, no quisieron. Pedro les decía con ese denuedo, con esa llenura del Espíritu Santo: ustedes crucificaron a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sana. Y me gustaba bastante esta parte, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en qué, en que podamos ser salvos. Hoy es el día de salvación, hoy es nuestra oportunidad. ¿Sí? Yo te preguntaba hace rato, ¿no? ¿Cómo estabas? ¿Cómo va la semana? ¿No? Y lo importante es que estamos aquí. Hoy tenemos la oportunidad de poder edificar sobre la roca que es Cristo, poder hacer caso a la palabra de Dios, poder prestar atención al mensaje de salvación, que es un mensaje de esperanza, ¿sí? Que realmente en Cristo hay una vida nueva. Yo me quedo con esta parte. Bueno, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? O tres. Dice, bueno, todo es importante, ¿no? Pero Jesús les pregunta, ¿no? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? A los malos destruirá sin misericordia. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y créelo, ¿no? Créelo. Yo no tenía ni una esperanza, además no tenía ni ganas de vivir. Y hoy pues te puedo decir que ahí vamos, poco a poco, ¿no? Un día a la vez. Hay fallos, hay muchas cosas, todavía no. Pero espero que podamos llegar al punto, ¿no?, que quiero llegar. Dice, ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de nuestra oportunidad. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Cristo mismo veíamos. Seguimos, ¿no? Vamos aquí. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere, ¿no?, la roca le desmenuzará. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Qué quieres? ¿Caer sobre la roca que es Cristo, o que Cristo caiga? Seguimos. 1 Corintios capítulo 3. En el verso 11. Yo te recomiendo, ¿no?, caer sobre la roca, ser quebrantados, ser tocados. Fiel es Dios, que no le importó nuestra condición, no le importó cómo vivíamos.
no le importó lo que estábamos haciendo. O sea, fieles, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Caer sobre la roca que es Cristo, edificar sobre el Señor, ser quebrantados, ser tocados, es lo que he experimentado y es lo que yo te aconsejo, ¿no? Mira, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner. ¿Te acuerdas que Pedro decía? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Acompáñame a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 47, 48 y 41. Son cosas que ya quizás sabemos, pero acuérdate que empezábamos, por tanto, acordados, ¿no? Acordados. Que nos acordemos de estas cosas, ¿no? Que estamos leyendo, que estamos viendo. Y dice aquí en Lucas 6:47: todo aquel que viene a mí, ¿te acuerdas que veíamos? Es mejor caer sobre la roca. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, seremos tocados. Dios ha tenido misericordia de nosotros. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Vimos que Él es nuestra paz. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ¿y qué? Y no hizo, y no obedeció. ¿Te acuerdas que leíamos la parábola de los labradores malvados? Rechazaron a los siervos, a los sirvientes de este padre de familia, los mandaron. Y él dice, bueno, mandaré a mi hijo y quizá tengan respeto. ¿Y qué pasó? Y aún así, muchas de las veces no hay respeto por lo sagrado, no hay respeto por las cosas de Dios, no hay temor. Y es importante esta enseñanza de Cristo, ¿no? De las dos bases, de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que oye y hace, le compararé a un hombre que prudente. Pero aquel que oye y qué y no hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, a un hombre tonto, dice otra versión, ¿no? Dice, mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Cómo? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué pasó? Lo grande, la ruina de aquella casa. Primera de Corintios, regresamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 10. Si te acuerdas, el otro día te hablaba un poquito de Corintios y estaba leyendo Corintios y leyendo este versículo, ¿no? Que en lo personal a mí me gusta un montón y muchas de las veces no, pero la verdad me despertaba, ¿no?
pues esto que estamos viendo, ¿no? Dice, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios, que ¿qué? Que me ha sido dado. Yo como perito, arquitecto, dice otra versión, yo como maestro, constructor, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Pero qué dice? Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo voy a leer en otra versión, me tocaba leerlo en otra versión, pero dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja, y esto era lo que me tocaba, dice, su obra se mostrará cuál es, pues el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Yo lo leía en esta versión y me quedaba una vez más maravillado, ¿no? Por eso es importante que veamos qué es lo que queremos hacer, cómo queremos edificar. Estamos teniendo una oportunidad de parte de Dios para nuestras vidas, de poder ser transformados, de poder ser participar, ¿no? Aquí obviamente Pablo en esta carta a los Corintios, específicamente en este pasaje, él mismo está hablando, ¿no? De que porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y es importante, ¿no? Ahí te voy a dejar que si gustes, pues los leas, ¿no? Y cómo él exhorta, ¿no? O anima. Bueno, a mí me hacía ver, y es lo que yo quiero transmitir en esta noche, ¿no? Que también veas, ¿no? Que hagamos una, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Inspección, ¿no? Que nos examinemos, ¿no? Que veamos, o sea, cómo estamos. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja, su obra se mostrará cuál es. O sea, ahí no va a haber medias tintas. Su obra se mostrará cuál es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba. ¿Qué pondrá a prueba? La calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estamos sobre edificando? ¿No? ¿Cómo quiero hacer? ¿Cómo quiero edificarme? ¿No? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Cristo mismo, ¿no? Veíamos que esto no lo dice. Siendo Cristo mismo la piedra angular, Él es nuestra roca, Él es el fundamento, Él es nuestra torre fuerte. Yo no he encontrado en ningún otro lugar un refugio seguro, un lugar en el cual yo pueda estar aún con mis fallos, aún con mis temores, aún con mi falta. Por eso es importante, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como maestro constructor, usa el fundamento, otro edifica. Pero ¿qué dice? Pero cada uno mire cómo edifica. Si tú lees el contexto, aquí había un problema en la iglesia, no, yo de Pablo, no, yo de Apolo, no, sí, pero ¿quiénes son colaboradores? Cada uno recibirá su recompensa según su trabajo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es? Simplemente su obra se mostrará cuál es, tal como somos. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno, la calidad del trabajo. Dice en el 3:13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Recibirá recompensa. Y esto es importante, pues es puesto los ojos en Jesús. De Él va a venir nuestro galardón, de Él va a venir nuestra recompensa. Él es el que nos va, con la ayuda de Él, pues vamos a poder llevar adelante pues el trabajo, la encomienda, la misión. No sé el tiempo que tú estés viviendo, no sé cómo te encuentras, pero Dios sí lo sabe, Dios nos conoce. Y lo que yo quería transmitir en esta noche era pues esto, ¿no? Que nuestro fundamento sea espiritual, que nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe esté en Jesús, que nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo. La mayoría de los que estamos aquí estamos escuchando la palabra de Dios y hemos visto el ejemplo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Y las hace, se trata de hacer. ¿Te acuerdas que el otro día veíamos también? No es lo que dices, es lo que haces. Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, mentimos. No es lo que dices, es lo que haces. Bueno, seguimos, ¿no? Yo tenía aquí en Primera de Pedro 2:4, ya para ir terminando. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, ¿qué pasará? No será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra como siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y me gustaría acabar aquí en Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Vimos que el que creyere en Él no será avergonzado. El apóstol Pedro decía, por lo tanto, acercaos a Él, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Dice, pero el fundamento de Dios, ¿cómo está? Está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué especial, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahí está la garantía. Hemos visto el que confía en Él. El que creyere en Él no será avergonzado. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe la calidad del trabajo, ¿no? Porque la verdad a mí me cautivó esto, ¿no? Y esto me vino a raíz de esto, ¿no? Me parece que es la nueva versión internacional. Pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Limpiémonos, ¿no? Decía, lo voy a leer para nota, porque era algo que también en mi corazón se estaba moviendo, ¿no? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué dice? Despojémonos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta el fin. El echar un cimiento, el echar unas bases para una casa, un edificio, es de lo más pesado, a veces, ¿no? Pero dice, para que nuestro ánimo no se canse. Yo quiero invitarte a confiar en Dios, yo quiero invitarte a que sea un fundamento espiritual. Creo que queda claro que ese fundamento, esa base es Cristo, que en Él, solamente en Él y por Él es como va a ser posible. Bueno, yo en este caso es como ha sido posible poder estar aquí hoy delante de ti, poder hoy estar hablando de estas cosas. Te decía al principio, cuando yo leí por primera vez donde empezamos, fue algo que me cautivó, fue algo que me animó. Espero que la misma palabra de Dios, Dios mismo, te esté animando, Dios mismo te esté exhortando, Dios mismo te esté corrigiendo. ¿Sí? Pablo habla de varios materiales, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, pero esa es la exhortación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mira bien qué es lo que quieres hacer, cómo quieres hacer,
¿Qué decisiones quieres tomar? ¿Quieres decidir seguir a Cristo? ¿Quieres confiar en Él hasta hoy, hasta ahorita? ¿No? Yo, la verdad, he pasado un día un poco difícil, la lluvia, esto, lo otro, para acá, para allá. Físicamente, el trabajo no le vi mucho avance, pero no se trata de eso, se trata de tener puestos los ojos en Jesús. El autor, el consumador, el principio, el fin, nuestra torre fuerte, porque ya no lo voy a hacer. Pero, y es a lo que quiero animarte, ¿no? Que va a venir el día, va a venir la hora, y la calidad del trabajo. ¿Con qué calidad? ¿Con qué calidad? Pablo dice ahí en ese pasaje donde estábamos, quizá se va a perder, pero será salvo, se salvará, aunque por el fuego, pero se salvará. Espero que yo me haya podido un poco explicar. Vimos también un poco ese ejemplo, ¿no?, de los labradores malvados, ¿no? Cómo Dios mismo mandó a sus mensajeros, a sus profetas. Dios mismo preparó, hizo cosas, predestinó cosas, pero la gente, y hasta hoy en día la gente no quiere creer, hasta hoy en día la gente no quiere reconocer al autor y al consumador de la fe, al dador de la vida. Sí. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Acercaos a Él, piedra viva, vosotros también, como piedras vivas. Y a mí esto me anima, espero que a ti también. Y si estás en confusión, en duda, quizá incluso hasta te cuesta creer, el que creyera en Él no será avergonzado. Y es a lo que yo en esta noche quería animarte, ¿no? Y que nos animemos, y que nos corrijamos, y que tengamos el valor para también decirnos las cosas, porque es de lo que se trata, ¿no? Cuando uno está edificando y mira, no vas bien, mira esto, no importa, no importa. Pablo es un tema que también trata con los Gálatas, y las mismas cosas que destruí, las vuelvo a edificar, ¿qué? Transgresor me hago. Y bueno, es un poco de lo que hay en mi corazón, y pues me gustaría, ¿no?, que en esta noche pues orásemos, pongamos nuestras cargas delante de Dios, confiemos en Él y le pidas a Él, ¿no?, que te sientas con libertad, que ores, que clames, que cantes, que le alabes, que le alabemos, ¿sí? Que somos privilegiados en poder estar aquí y poder participar de estas cosas.